Taller Tratamiento Informativo para la Justicia de Género, en donde se expondrán los resultados de la información realizada por CIESPAL. Este encuentro está dirigido a docentes, estudiantes, periodistas, comunicadores y comunicadoras institucionales y representantes de organizaciones de mujeres. El seminario taller se realiza en alianza con la World Association for Christian Communication WAC, la Comisión de Equidad Social y Género, la Secretaría de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito, la ONG española Solidaridad Internacional y el Convenio por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos y una Vida Libre de Violencia. Este encuentro se está transmitiendo en vivo a través de nuestro portal web www.ciespal.net y redes sociales. Invito a Alexandra Mezquita, director de Planificación y Sostenibilidad, quien les dará la más cordial bienvenida. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este taller de socialización de los resultados de la investigación del tratamiento informativo de la justicia de género en los medios. Esta es una investigación que, como ya lo oyeron ustedes, ha sido auspiciada por la UAC, ¿no? Y CIESPAL la adelantó durante el último año. Y hemos considerado que para estas etapas de socialización, que ya esta es la tercera, hemos realizado otra en Cuenca y otra en Guayaquil, es importante también abrir, ¿no?, un pequeño panel inicial en el cual podamos hablar de los desafíos que tienen el tratamiento informativo de la justicia de género para algunas instituciones que están trabajando el tema de género, que van a tener que involucrarse mucho más fuerte en ese tema también en los próximos años. Y por eso tenemos este panel que hemos invitado, donde vamos a tener múltiples instituciones, que va a ser muy interesante y que nos permite, digamos, simplemente establecer algunos puntos, ¿no?, que posteriormente también se tratarán en la socialización, que es el evento central que nos convoca hoy acá. En el contexto de esta socialización de resultados, damos paso al panel Desafíos para el Tratamiento Informativo de la Justicia de Género en Medios de Comunicación. Y estará con ustedes la doctora Beatriz León, concejala del Distrito Metropolitano de Quito y presidenta de la Comisión de Equidad de Género del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La doctora Eliana Muñoz, coordinadora de observancia de la Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de Mujeres y la Igualdad de Género. Y la doctora Paulina Mogrovejo, consejera del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. La doctora Roxana Silva, consejera nacional del Consejo Nacional Electoral. La señora Ivette Minda, de Solidaridad Internacional. Y estará moderando con ustedes Alexandra Mezquita, director de Planificación y Sostenibilidad. Cada una de ellas tendrá 7 minutos para su exposición. Bienvenidas entonces. Estoy tuiteando, por eso bajo a ver. Buenos días a todas, está seca, pero linda mañana quiteña, ojalá para que arranquemos este productivo, ojalá también taller. A mí me habían pedido que hablara un poco de qué es lo que se hace en el municipio y qué es lo que, digo yo, podemos trabajar juntos para lograr a futuro dentro de la ciudad de Quito, impulsados, ojalá también, por la comisión que presido, que es de Equidad de Género, pero sobre todo por la colaboración de las diferentes instituciones que estamos aquí presentes. El municipio hace rato viene hablando, siempre Quito es una ciudad que empuja muchos temas de vanguardia incluso dentro del país y las organizaciones sociales, sobre todo las de mujeres, hace años vienen trabajando, es más desde hace siglos ya podemos decir, para tratar de mostrar esta otra cara más amable y sobre todo más inclusiva de una ciudad que tiene que llevar a todos a participar de una manera más justa,
El tema del seminario justamente es la justicia de género, y me imagino que todos vamos a hablar de esto, pero hacer énfasis en este término de darle una nueva concepción de aquello que, más allá de necesario, es realmente justo, y es que todos tengamos el igual acceso y podamos llegar desde las diferentes partes de donde partimos a tener igualdad de oportunidades. Y en ese concepto, la justicia, sin duda, de lograr esto es lo que impulsa a ver cómo podemos disminuir y eliminar eventualmente la discriminación hacia todos las personas que sean discriminadas, en particular a las mujeres, que sabemos en cuanto más injusticia y discriminación exista, más pobreza nos va a llevar. No solamente pobreza económica y financiera, sino pobreza en general de participación, de inclusión y en esa medida de democracia. El municipio tiene desde el año pasado una nueva ordenanza, que es la 235, que es justamente para establecer políticas hacia la erradicación de la violencia basada en género. En esa ordenanza se dan unos lineamientos generales para poder desarrollar estas políticas. Sin duda, uno de los pendientes es hacer una política de mayor visibilización de los problemas de inequidad y de discriminación, en particular hacia las mujeres y en general hacia el género. La comunidad LGBTI nos ha enseñado también que parte de la discriminación de género es el maltrato que se da en los medios, en particular hacia su comunidad, hacia las personas de diferentes opciones de sexualidad y género. Vamos a hablar entonces, espero en este taller, y ojalá hacia el final podamos lograr un proyecto que con Ivette habíamos iniciado hace unos meses ya, que es de hacer un observatorio desde el municipio, desde la página web, desde los diferentes espacios del municipio, desde los diferentes medios escritos y virtuales que tenemos, para poder hacer una crítica permanente que sirva de modelo de educación. Es increíble cuando en política la gente habla de cómo la educación va a cambiar al planeta, va a cambiar al país, y no hay un político que diga que está en contra de la educación. Y yo siempre digo, bueno, ¿qué educación? ¿A quién va dirigida esa educación? ¿Cómo? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la va a criticar? ¿Cómo la vamos a construir entre todos? Porque todos hablamos de lo mismo, pero a la larga el dato de concretarlo es donde se pierde. Y digo eso porque se tiende a pensar que son los niños los que tienen que ser educados para no ensuciar, para no discriminar, para no maltratar, etcétera, etcétera. En realidad, quienes enseñamos a las criaturas, a los chicos, a los jóvenes, somos nosotros mismos, haciendo justamente lo que decimos que no vamos a hacer: discriminar, maltratar, ensuciar. Y por eso me parece que el concepto de pedagogía y de educación debería ser, desde el punto de vista político, más integral, pero más agresivo hacia las personas mayores, de todos los mayores, diría de 12 para arriba. Porque los más chiquititos, cuando nos vamos al pre-kinder, los encontramos que no discriminan, que en general no maltratan, y que es en el kinder, en los primeros inicios de su proceso de pedagogía, que aprenden a hacer todas estas otras cosas que, entre comillas, decimos que nosotros estamos previniendo. En esa línea, yo creo que tenemos que ser más agresivos en criticar, porque al criticar podemos mostrar qué es lo que está mal. Y voy a dar, por ejemplo, una situación que ocurrió al principio del verano. Se hablaba de las drogas y de la necesidad de que la justicia, que los jueces tuvieran herramientas para poder decidir a quién pueden o no van a mandar a la cárcel por estar llevando marihuana o alguna de las drogas. A pretexto de que, entre comillas, se malinterpretó la intención de este reglamento que desarrolló el Ministerio de Salud, se hizo una campaña muy agresiva en los medios de comunicación. Yo la escuché por primera vez por radio, y era algo así como una señora que decía: ¿qué? ¿Estás muy nervioso? ¿Estás muy angustiado? Y el otro le contestaba: sí, encontré marihuana en, qué sé yo, el bolso de mi hijo. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Cómo nos puede pasar esto? Y después decía: campaña contra la erradicación de las drogas. Y decía, eso lo escuché por radio. Digo, ¿qué es esto? En verdad, algo más grosero que eso dije. Y no entendía de qué se trataba, porque realmente
auditivamente no hacía ningún sentido. Tristemente, cuando vi la propaganda, me hizo sentido. Digo tristemente porque es una propaganda que todos recordarán, una señora que está fumando mientras lava los platos del desayuno, y esa señora, que además está en condiciones ya de irse a trabajar aparentemente, le habla a este esposo que se está pegando un trago con una botella de whisky, que además muestra un sitio totalmente lejano a lo que hacemos en el Ecuador. Me imagino yo tener un montón de botellas y tomárselas en estas copas, en estas cosas de cristal carísimos, y una niñita que está mirando toda la acción ahí mientras desayuna. Creo que casi todos los prejuicios y estereotipos que uno quisiera eliminar como sociedad estaban representados en esos menos de 40 segundos de propaganda. La mujer que está dedicada a lavar los platos, el hombre que llega a que le sirvan y a dar las instrucciones, la invisibilización total de los jóvenes, porque el joven al cual están acusando de llevar drogas y de que esta falla que han hecho como padres ni siquiera aparece, o sea, ya para borrarlo de una vez, y encima de todo, y la niña que no sabe qué es lo que está pasando. Entonces uno dice, ¿cómo podemos hacer para esto que se necesita, que es educarnos para el no uso de las drogas, para la no discriminación, para eliminar el sexismo, desaparezca si ni siquiera desde nuestro propio Estado, dividido en tantas diferentes partes, no estamos haciendo la labor de trabajar en conjunto y de criticar antes de mandar a producción una cosa así? Es evidente que quien creó esta propaganda no tiene la más remota y pistolera idea de sexismo, de discriminación, de paternalismo, etcétera, etcétera. El objetivo era pelear contra una campaña de maltrato por lo de las drogas, lo del reglamento en contra de las drogas, y sin embargo en hacer eso, encima que estaba mal hecho, va agresivamente mostrando un montón de estereotipos que estamos tratando como Estado también de eliminar. Entonces, si las leyes las tenemos, las ordenanzas, la ley de comunicación que acaba de salir, tiene un departamento, una sección amplísima para luchar contra la discriminación y el sexismo, muy buena además. Pero si todas esas cosas que están escritas no las hacemos en la práctica, no nos sirven de nada. Y en esa angustia que tengo yo como política de un año activa, digamos, me encuentro frente a un montón de cosas, y creo que todos ustedes como comunicadores y como personas que están trabajando también en la política se encuentran. Entonces, lo que se nos ocurre, que hablábamos con Iveda hace rato, es hacer este observatorio en la línea de ir criticando agresivamente y que la gente aprendamos a ser criticados, a que me digan a mí, no, Beatriz, tú no dices, a mí no me gusta decir ellas y ellos, confieso, siendo presidenta de la Comisión de Género y Equidad, que suele ser una crítica que me hacen sobre todo las compañeras del feminismo. Porque yo suelo hablar de las personas o de la gente, no solo por una cuestión de ahorro de idiomas, sino porque creo que tenemos que pasar a ser más inclusivos y no solo la forma de diferenciación de género nos hace inclusivos. Entonces hay diferentes perspectivas. Yo estoy dispuesta a recibir la crítica, a cambiar mis actitudes. Y creo que la única forma de hacerlo es si es que alguien se acerca y me hace notar por qué lo tengo que hacer. Y ese es, creo, nuestro defecto mayor como políticos. Queremos pensar que estamos haciendo todo bien y que todo lo que reconocemos que hemos errado nos quita votos, en vez de agarrar y pensar que los votos son lo que menos debería importarnos y hablar de las cosas que a nadie le interesa, pero que en realidad hacen el cambio de la vida de todos. Creo que en esa línea propongo al final del taller que las personas que quieran se acerquen a ver cómo hacemos ese observatorio, esa línea de política de cambio hacia la inclusión desde los medios, los diferentes medios, empezando por los propios que tenemos, son bastantes en nuestro municipio, y continuando por pedirle al resto del Estado que también colabore. Yo le escribí a la SECOM, que es la que pagaba esta publicidad, y bueno, a todos los que estaban, el Ministerio de Salud y todo demás, a principio del mes, del verano, vamos 3 meses y hasta la fecha no 2 meses y medio y todavía no contestan. Vamos a ver si es que he visto que han sacado la propaganda, así que asumo que sí se notó. También sé que en Emaseo hablábamos hoy de que nos costó $500 millones, $500 millones una propaganda de un mes, una campaña de un mes. Entonces esto no puede ser una campaña. Las campañas son la demostración de nuestros fracasos como
procesos de educación y pedagogía permanente. Tenemos que hacer campañas cuando la gente no sabe que hay que poner vacunas todos los meses a sus niños en el primer año de vida. Para evitar esas campañas y hacer estos otros procesos necesitamos la colaboración de todos y la predisposición a aceptar la crítica. Yo creo que esa segunda parte es la más dura. Ojalá ustedes, más que yo, que están más metidos en los medios, nos puedan dar luces de cómo hacer esto y nos ayuden a trabajarla. Las ordenanzas que yo he trabajado en este poco tiempo que estoy de concejal han sido generadas desde la gente y estoy segura que IDET, que ya tiene experiencia en hacerlas en Cuenca, va a trabajar conmigo para hacer esta parte de la política pública desde el municipio para poder hacer una mayor visibilidad de lo que es discriminación y en particular de la falta de justicia que tenemos hacia las mujeres y hacia el género en general en nuestra ciudad. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Beatriz León. Y además agradecemos respetar el tiempo. Ahora le doy la palabra a Eliana Muñoz. Ella viene de la Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de las Mujeres. Bueno, antes de iniciar, quisiera saludar con todos y con todas y extender el saludo fraterno de la presidenta de la Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de la Igualdad de Género, Gina Quintana, que por motivos de fuerza mayor no puede estar aquí. Estoy en su lugar y, bueno, antes de empezar y abordar en sí el tema que se nos ha pedido sobre qué es lo que está haciendo el mecanismo de género en cuanto a esta justicia de género dentro de lo que es el tratamiento informático, quisiera dar unos breves antecedentes en cuanto a lo que es la violencia de género dentro de lo que son los medios de comunicación. Como todos sabemos, esta violencia de género ha sido una parte consustancial de lo que es las sociedades patriarcales, donde a la mujer no se la ve en la igual de condición que el hombre, sino en una situación de subordinación, de opresión, de discriminación. Ha sido un contexto histórico larguísimo en el que las mujeres hemos sido vistas así y tratadas así. La violencia de género está presente en todos los espacios de la vida, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, y los medios de comunicación no han sido la excepción. Incluso los medios de comunicación han tenido un abordaje muy fuerte de lo que es el tratamiento de la mujer y cómo se visibiliza a la mujer. Entonces, esta violencia de género, un poco para contextualizar, no es solamente física, la violencia no es física, sino que la violencia también tiene que ver con esta reproducción de estereotipos, con estas representaciones que llegan a legitimar este patriarcado en el que hemos vivido durante mucho tiempo. Donde de manera singular lo que ha estado prevaleciendo siempre ha sido el blanco, heterosexual, hombre, joven. Lo que no está pegado a este modelo siempre ha sido menos valorado o no valorado. Entonces, en este sentido, quisiera de manera muy sucinta comentarles que desde la segunda mitad del siglo XX el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, comienza a poner, a visibilizar, a poner en el escenario social esta necesidad de ver a los medios de comunicación como una fuente fundamental, porque los medios de comunicación son generadores de opinión pública y también son las instituciones que construyen los imaginarios sociales, los imaginarios colectivos. Entonces, por eso el movimiento de mujeres lo que hace es tratar de que se cambie esta visión de cómo habían llevado adelante los medios de comunicación la imagen de la mujer, reproduciendo los roles de género y sobre todo viendo a la mujer como un objeto sexual.
Entonces, un poco en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995 se pide que se trascienda esta mirada. No solamente tratar de cambiar el rol de la mujer y tratar de que ya no sea el objeto sexual, sino lo que se profundiza es en que las mujeres seamos sujetas activas de los medios de comunicación, ya no pasivas. En este contexto, y que ha sido un logro realmente para las mujeres, porque se ha tratado de sacar, de cambiar, de deconstruir todos estos paradigmas en los medios de comunicación. Entonces, ha habido logros importantes, ha habido ya la consideración de otra valoración, otro tipo de lenguaje, pero aún no está superado. Por lo tanto, ahora nosotras como mecanismo de género, acogiendo toda esta trayectoria y amparadas en una constitución que es garantista de derechos, hemos tratado de un poco manejar la política pública en injerencia, así, cómo se mueven los medios de comunicación para cambiar toda esta estructura. Un avance importante que ahora tenemos es que a partir de la conformación del Consejo de Regulación de la Información con la promulgación de la Ley de Comunicación, entonces se ha conversado, se ha trabajado coordinadamente con este Consejo de Regulación para levantar un estado situacional del tratamiento de la mujer en todos los medios de comunicación. Entonces, al momento estamos levantando toda esta información. Inicialmente es un estado de arte de toda la información que existe alrededor del manejo de los medios de comunicación en cuanto al tema de la mujer, en cuanto al tema de género. Entonces, ha habido hallazgos iniciales importantes, como por ejemplo, los medios de comunicación siguen siendo sexistas por el uso del lenguaje. Nosotras sí consideramos que el lenguaje sí legitima y el lenguaje sí construye. Entonces sí es importante la diferenciación del lenguaje para la visibilización. Hay noticias donde se da cuenta de la dominación masculina y el uso del humor como mecanismo para justificar la violencia. En este sentido, lo que se ha hecho, el estudio es sobre noticias, tanto en prensa escrita como en televisión, en la parte visual, programas de farándula y entretenimiento, donde mayor fuerza se da a la discriminación. Entonces también hay una representación de la mujer como objeto sexual y o decorativo, eso permanece, esencialización de roles de género, la naturalización de la violencia, los medios siguen siendo una fuente de consulta muy fuerte, muy poderosa. Hay una homogenización de las mujeres, todas las mujeres somos lo mismo y servimos para lo mismo, y para el típico rol reproductivo. Hay un cambio de lenguaje sí en la publicidad, pero aún se reproducen los roles de género, que es lo más grave. Entonces, en base a estos hallazgos, lo que se pretende es dar herramientas al Consejo de Regulación para que se empiece a trabajar, porque esta es una entidad muy fuerte y ahora es vital, importante, clave para el cambio que puedan tener los medios de comunicación. Y un importante trabajo que nosotras empezamos a emprender es unas reuniones, conversaciones, foros con los comunicadores y comunicadoras para que se empiece a cambiar la mirada. Y finalmente, comentarles que desde el área de observancia de la Comisión de Transición se están haciendo algunas acciones, se emiten informes de observancia cuando tenemos algún documento, algún artículo, alguna publicación, alguna propaganda, alguna publicidad que se emite desde los medios de comunicación y que generan discriminación y que están vulnerando derechos. Entonces ya hemos emitido algunas observancias y documentos de observancias que se han dirigido, y con eso esperamos incidir con un poco de recomendaciones de cómo se debe tratar la comunicación para que no sea dañina, para que no se siga generando discriminación, porque lo importante es respetar sobre todo nuestro principio de igualdad y no discriminación que tenemos en la Constitución. Bueno, muchas gracias a Eliana. Y ahora le damos la palabra a Paulina Mogrovejo, ella es consejera del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información. Muchas gracias. Muchas gracias, un cordial saludo. Yo represento a la Defensoría del Pueblo ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación. Y el día de hoy quiero aprovechar para saludar a las comunicadoras y comunicadores sociales, así como a las mujeres autoridades que están aquí presentes, para hablar de la problemática del género en nuestro país. Le decía a Roxana Silva del CNE hace rato que esta mesa va a quedar muy bonita en la foto.
precisamente por la calidad de las personas o de las mujeres que están aquí en esta mesa y que dicen mucho del interés del Estado por fortalecer la igualdad de género en el Ecuador. Voy a referirme yo, toda vez que se ha conversado, yo misma he conversado en diversos foros sobre la problemática del sexismo y el machismo en los medios de comunicación social, televisión y especialmente y también en prensa escrita. El día de hoy quisiera conversar más bien sobre las políticas públicas que el Consejo de Regulación debería desarrollar en relación a esta problemática que ha sido difundida por nuestra compañera de la Comisión de Transición y que ha sido señalada como una violencia de género de carácter estructural. El capitalismo y mucho más el capitalismo salvaje, despiadado que estamos viviendo a nivel mundial y que ha llevado al fracaso económico de muchas sociedades europeas, americanas, estadounidenses, del norte, de alguna manera nos da una evidencia de que este sistema lo que está es afectando derechos fundamentales y dignidad de las personas. Este capitalismo salvaje es eminentemente patriarcal, es decir, establece una relación de poder dominante entre el hombre blanco occidental y las mujeres que están en una condición de subordinación e inclusive de servidumbre en muchas partes del mundo, en unas partes más que en otras. Y fundamentalmente responde a los intereses de acumulación del capital y del negocio de capital que no respeta los derechos fundamentales ni de primera generación y mucho menos económicos, sociales y culturales, sino que lo que busca es el enriquecimiento de unos sectores y el empobrecimiento de otros sectores. En esta lógica de acumulación del capital, el consumismo es uno de los indicadores, y el consumismo que se ejerce a través de las marcas y productos que se difunden fundamentalmente a través de los medios de comunicación social y especialmente en la televisión, y se difunden en programas o en contenidos como por ejemplo los noticieros, las telenovelas, los programas de comedia, entretenimiento, los programas de competencia y concursos como Combate, los dibujos animados y a través de esta grilla de programación está la publicidad, que según un estudio que hizo la Defensoría del Pueblo, solo en un 4.4% no es sexista. Es decir, más del 90% de la publicidad que se difunde entre telenovelas, noticieros, programas de entretenimiento es sexista, según el estudio de la Defensoría del Pueblo. Entonces, esta lógica para nosotros que se refiere al capitalismo salvaje y últimamente a la posición o al régimen político neoliberal que durante mucho tiempo vivió el Ecuador, lo que tiene como consecuencia es una violencia de género estructural. Sabemos nosotros que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador son víctimas de algún tipo de violencia patrimonial, física, sexual o psicológica, y no es diferente en el resto de países de América Latina. La misma cifra la refleja, por ejemplo, México, y la misma cifra se refleja en países como Argentina, como Chile, y como otros países latinoamericanos y del sur de África también, que viven problemas de violencia de género. Entonces, la violencia de género es estructural, no es coyuntural y no se puede resolver con políticas coyunturales o políticas sociales coyunturales ni paliativas. Es decir, debemos salir del enfoque del asistencialismo, del enfoque de la focalización de la violencia de género a sectores determinados para detener la explosión o la presión social, sino que debemos plantear políticas sociales integrales que permitan atacar a las causas de la violencia estructural de género. Una de ellas, por supuesto, se refiere a la justicia o la administración de justicia y a mejorar el sistema de operación de justicia en el Estado para volverlo más eficiente y más adecuado. Pero las causas de la violencia de género estructural no son pues la mala decisión de una mujer que escogió un mal hombre o un mal marido que además es malo y que tiene que aguantarlo porque maridito es. No es culpa de la mujer que sea maltratada físicamente, no es culpa de la mujer que sea violada o abusada sexualmente, no es culpa de la mujer que sufre de violencia patrimonial o que en el momento de un divorcio ella decida no divorciarse porque va a perder todos los bienes, no es culpa de la mala elección o la mala elección de ella, son causas inclusive ajenas a su realidad inmediata y que van por la cuestión económica, por la cuestión institucional y por la cuestión cultural.
En cuanto a la condición económica, la respuesta tiene que ser atacar a la pobreza, por supuesto, pero decía, no desde el enfoque asistencialista, sino desde el enfoque del empobrecimiento, es determinar las causas por las cuales las mujeres víctimas de violencia de género viven un proceso de empobrecimiento, como decía Beatriz, que no es solo económico, que también es social, que es cultural, que es educativo, es un empobrecimiento que afecta mientras más económicamente pobres son las mujeres. Entonces, estas políticas integrales o políticas sociales integrales tienen que actuar sobre las causas estructurales, sobre las causas institucionales y sobre las causas culturales. En el caso de las causas culturales, mucho tiene que ver la familia, la iglesia, los medios de comunicación social y la escuela. En el caso de los medios de comunicación social es muy importante porque son agentes informales de socialización. En el mismo estudio de la Defensoría del Pueblo se determinó que en Quito el 99% de los hogares tienen televisores. Y ese 99% de los hogares que tienen televisores reciben información sexista en un más de un 90%. Entonces ese rol socializador de los medios de comunicación social es importante. Analizar, atender y aplicar políticas integrales, políticas sociales integrales que permitan atacar a la estructura del sexismo, del racismo, del patriarcado, del machismo y de la violencia de género, y tiene que ser a través de esos noticieros, de esas telenovelas, de esa publicidad, de esos contenidos que lo que hacen es vulnerar los derechos de las mujeres y reforzar, como decía la compañera de la Comisión de Transitor, los estereotipos de transición, los estereotipos de género que tanto daño y tanta exclusión están provocando a las mujeres y a la población LGBT y también a los pueblos indígenas, afrodescendientes, afroecuatorianos y montubios en esta lógica. Entonces, para terminar, porque ya me están poniendo aquí los 3 minutos, para terminar, yo creo que el rol del Consejo de Regulación en esta línea, en principio, es pensar en políticas públicas integrales y no solamente políticas sociales coyunturales, asistencialistas. La Ley de Comunicación nos otorga, por ejemplo, una facultad súper importante que no ha sido divulgada por los medios de comunicación social, que es levantar sugerencias para que el Plan Nacional del Desarrollo distribuya el financiamiento hacia políticas sociales que garanticen la no violencia, la no discriminación y el no sexismo, y también la prevalencia de contenidos educativos, formativos y culturales para prevenir y transformar esa realidad excluyente y esa comprensión de la realidad en el que las relaciones de poder son de dominación de hombres sobre mujeres y sobre culturas occidentales, sobre culturas afroecuatorianas, indígenas o afrodescendientes, y establecer una relación intercultural, incluyente y participativa. El rol del Consejo de Regulación, además de poder aportar al Plan Nacional del Buen Vivir, tiene que desarrollar sus propias políticas integrales que no solamente tiendan a regular contenidos per se de manera coyuntural, sino que los contenidos o la regulación que realizamos a través del Consejo de Regulación, valga la redundancia por el nombre, permita atacar a las causas estructurales, institucionales y culturales que generan ese 6 de cada 10 mujeres que sufren violencia de género en el Ecuador. Muchísimas gracias, espero haber podido aportar. Muchas gracias, Paulina. Y a continuación le doy la palabra a la doctora Rosana Silva, ella es consejera del Consejo Nacional Electoral. Para las personas que nos siguen también en redes sociales y para los que están aquí que están usando redes sociales, el hashtag que estamos usando en Twitter es EquidadGen para que puedan hacer sus comentarios a través de las redes sociales. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Desde el Consejo Nacional Electoral venimos trabajando desde finales de noviembre del 2011 en una política pública electoral inclusiva, y esto se ha evidenciado a través de diferentes iniciativas que se han llevado adelante, como por ejemplo, por primera vez el Reglamento para la Participación Política de Personas con Discapacidades aprobado el año anterior, asimismo como la creación de una comisión de inclusión y de género que tiene como objetivo el poder analizar el ciclo electoral con el propósito de identificar
temas que deben, por ejemplo, reformarse en cuanto a normativa reglamentaria, entre otros tópicos. Asimismo, hemos incorporado ya en el proceso electoral, a través de una iniciativa denominada Voto Transparente, por primera vez la agenda política de mujeres ecuatorianas. Este es un trabajo que permitió una vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil de mujeres, desde el movimiento de mujeres que trabajaron desde las diferentes provincias del país, una agenda política dirigida a candidatos y candidatas. Para ello, a través del enlace www.vototransparente.es, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer esta agenda y también por primera vez en la historia ecuatoriana todos los planes de trabajo de todos los candidatos y candidatas. Esto permitió que al día de las elecciones, el 17 de febrero, tengamos más de 1.400.000 visitas y que uno de los mayores receptores o personas que integraban o que obtenían la información de este enlace institucional fueron los medios de comunicación. De esta forma, el Consejo Nacional Electoral, a través de esta iniciativa, que fue un proyecto piloto en esos momentos, llevó adelante la creación de un manual de convivencia para redes sociales. Es decir, que en las redes sociales sirvan para proponer, no para discriminar, no para agredir. Esta información está en www.vototransparente.es. Recordemos que la agenda política mínima de mujeres, como se denominó y que fue elaborada por las organizaciones de mujeres, permitía también que los futuros candidatos y candidatas tomen en consideración las demandas del grupo poblacional para que sean incluidos en sus planes de trabajo. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral llevó adelante por primera vez en la historia del país, luego de que comenzó ya la campaña electoral, ustedes recordarán algunas propagandas discriminatorias, básicamente con la comunidad LGBTI, y desde el Consejo Nacional Electoral se planteó una resolución que fue aprobada por esta instancia, en la cual se conminaba a que no se realice este tipo de acciones. Esto fue de conocimiento público a través de, en esos momentos, un candidato a la presidencia de la República. Posteriormente, esta resolución del Pleno fue remitida al Tribunal Contencioso Electoral, donde hubo una sanción ejemplificadora y que sienta precedentes en cuanto al cumplimiento de normativa que no debe ser discriminatoria ni sexista por parte del cumplimiento, en este caso, de la función electoral. Asimismo, yo quisiera manifestar de que por primera vez en la historia del Ecuador y del sistema electoral ecuatoriano, a través de una invitación de la Comunidad Andina de Naciones, se han generado indicadores de género que están relacionados con el porcentaje de personas en calidad de candidatos y candidatas a cargos públicos, también el porcentaje de personas en calidad de ser elegidos o elegidas y de personas que ejercieron el derecho al voto. Este trabajo con la comunidad andina se suscitó en abril de este año y posteriormente el Consejo Nacional Electoral en junio de este año emitió la primera publicación de indicadores de género, autoridades electas y sufragantes. Esto lo hemos traído para compartirlo el día de hoy con todos y todas, porque consideramos que es un documento muy valioso para toda la sociedad ecuatoriana y más aún para los colegas y las personas comunicadores, periodistas en general. Hay que tomar como referencia de que las elecciones fueron realizadas el 17 de febrero y prácticamente a menos de 7 meses, 8 meses, hemos podido tener esta publicación que da cuenta de cómo ha venido avanzando el tema de la participación política de las mujeres. Y aquí una incongruencia de la vida, ¿no? Si bien es cierto, somos uno de los primeros países en 1924 donde Matilde Hidalgo de Procel ejerce su derecho al sufragio. Realmente la participación política de nosotras las mujeres no se da con la ley de cuotas en el año 2000. La lucha del movimiento de mujeres fue muy ardua, que inclusive se llegó a plantear demandas a nivel nacional e internacional.
y que esta lucha por la participación política de las mujeres tiene también unos resquicios en la práctica. Es decir, no solamente es importante la norma, sino la practicidad de mismo que hay sobre el ejercicio del derecho a la participación política, en este caso de candidatas, como candidatas. Asimismo, quiero comentar de que otros países están llevando adelante también la temática de política pública de igualdad y de género, como por ejemplo en República Dominicana, y nosotros como Ecuador estamos muy interesados en fortalecer esta política pública electoral inclusiva que por primera vez se da aquí en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosana Silva. Y finalmente le doy la palabra a Ivette Minda, ella es de Solidaridad Internacional. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Voy a tratar de hacerlo muy rapidito y sobre todo en clave de contarles un poco la experiencia de las organizaciones que formamos parte del convenio por el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia. Cuando CIESPAL nos propuso el tratamiento de esta temática desde los desafíos para lograr una justicia de género en los medios, evidentemente nuestras organizaciones tienen que voltear la mirada hacia la experiencia del Salón de la Comunicación. Una experiencia que nació en Cuenca de la mano del OCC y del Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres de la SUA y Gama, y que afortunadamente ha podido extenderse desde el año anterior a las otras ciudades donde tenemos establecido el convenio, no aquí en Ecuador, ya que es un convenio que también funciona en Perú y en Bolivia. Pero aquí en Ecuador lo estamos haciendo actualmente en la ciudad de Cuenca, donde arranca el Salón de la Comunicación en el mes de marzo, en torno a la conmemoración del 8 de marzo. Pasa a Guayaquil, ha estado en la ciudad de Francisco de Orellana, que los compañeros de FUSA de hecho están participando hoy en este espacio, y en la ciudad de Quito, que afortunadamente este año el espacio del salón pudo contar con la articulación con varias de las organizaciones e instituciones que están de hecho en este momento en la mesa. Tuvimos el apoyo de CIESPAL, el apoyo absolutamente decidido de Beatriz desde el municipio de Quito, estuvo también la Defensoría del Pueblo, que viene trabajando con el salón desde el año anterior, sobre todo en plan de judicializar o de llevar al siguiente paso lo que se logra en el salón. ¿Qué es lo que estamos logrando en el salón? El interés sobre todo de este espacio es lograr alianzas para la reproducción de buenas prácticas desde las organizaciones sociales. Pero que estas alianzas que parten desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales que venimos trabajando en temas de género, pueda alcanzar al Estado como titulares de obligaciones, pero también a los medios como titulares de responsabilidades. En esto creo que es muy importante de lo que hablaba Beatriz, ¿no? Sobre el tema de poder hacer una crítica, pero una crítica que sea constructiva, que permita aportar desde la visión de las organizaciones que estamos en el día a día, en el trabajo, sobre cuáles son los efectos de los mensajes que se están materializando en los medios y en la publicidad, ya en el cotidiano de las personas, ¿no? Y que podamos ser ese punto de retroalimentación para los medios y para las agencias de publicidad. Esta alianza lo que busca es crear un marco conceptual que parta de estos estudios en los que hemos estado trabajando, que diga, bueno, ¿cómo están presentando los periódicos la muerte de las mujeres? ¿Cómo están presentando la publicidad a las mujeres? ¿Seguimos siendo el objeto decorativo de la publicidad? ¿Seguimos cumpliendo un rol preasignado socialmente como amas de casa? ¿O incluso nuestro cuerpo sigue siendo fragmentado y se muestran o labios o trasero o senos? ¿Es ese el rol que está ejerciendo la mujer? ¿Y qué es lo que pasa cuando ese rol está siendo sostenido de esta forma por los medios de comunicación? Creemos que sin estrategias conscientes e intencionadas de los medios y de las agencias de publicidad, es imposible que la ciudadanía entre a formar parte de un real proceso de comunicación. Y lo que hace este tipo de práctica comunicacional es limitar a la ciudadanía a un rol de réplica. ¿Qué es lo que veo en la televisión? Eso salgo y lo hago porque la televisión en realidad no me está reflejando mi cotidiano. Si soy una adolescente promedio que tengo un rollito acá,
no me veo en la televisión. Entonces, cuando este es mi alimento cotidiano, es como se decía ya en la mesa, uno de mis agentes de socialización, uno de mis agentes de educación no formal, por no decir el principal, lo que hago es intentar imitar un modelo que me están mostrando y que es absolutamente falso. Me muestran un estereotipo de belleza, por ejemplo, que va a ser imposible que alcance. Y esto yo creo que, por ejemplo, ahora en la ciudad de Quito lo estamos viendo de una forma que sería necesario considerar. Los adolescentes, uno de los sectores como las mujeres, como la comunidad LGBTI, como la población negra, indígena, ha sido totalmente abandonada, segregada de los medios de comunicación. Sin embargo, los jóvenes quiteños lograron potenciar la campaña Vivamos la Fiesta en Paz. No es una campaña surgida desde el adultocentrismo, no es una campaña de los inspectores y de los profesores, es una campaña que se les ocurrió a los chicos. Ahí habría que acotar, no le vamos a dar mucha importancia en este momento, pero habría que acotar que son chicos de un colegio pagado con un alto estatus, pero bueno. La campaña surgió desde los chicos y los efectos los podemos ver todas y todos en las fiestas de Quito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las campañas surgen desde el otro lado sin considerar ese espacio de comunicación, de que la realidad que quiero demostrar a quien esté visibilizándose a ti? La campaña del bullying que se empezó hace, me parece que más o menos un año, habría que ver cuáles son los efectos que está surtiendo en la vida de los chicos y de las chicas en los colegios. ¿Está realmente disminuyendo el bullying o aumentado el bullying, o se está popularizando el bullying? Y yo creo que uno de los problemas de esta campaña es que no parte de la visión de los chicos. Creemos que hay varias cosas que se pueden hacer para poder mediar, para poder ir solucionando las problemáticas que de este manejo comunicacional se desencadenan, ¿no? Principalmente la participación crítica, reflexiva y constructiva desde la ciudadanía, en la que tanto el Estado como las organizaciones tenemos una responsabilidad al buscar y potenciar estos espacios. El Salón de la Comunicación es un espacio abierto a todas las personas que se puedan y deseen sumarse, ¿no? Lo que busca es que la población vote y diga, esta publicidad no me gusta y no me gusta por esto, y se busquen sanciones, ¿no? Son necesarias políticas públicas que viabilicen nada más el marco constitucional con el que ya contamos para evitar toda esta carga destructiva que hay en muchos medios y en muchas publicidades. Es necesario que desde los medios se profundice en la problemática de la violencia de género, por ejemplo. La violencia de género en este momento está limitada al ámbito sensacionalista, solamente se presenta como parte de crónica roja y no se profundizan jamás ni en las causas ni en las consecuencias de esa violencia en la sociedad en general. Hay que suplir este carácter sensacionalista por un enfoque educativo y preventivo, que las noticias salgan de la sección de crónica roja y entren también a editoriales donde se pueda hablar sobre cuáles son esas causas, cuáles son las consecuencias y cómo podemos apuntar hacia otro tipo de prácticas, ¿no? Hay que desmontar el discurso de los medios, de la publicidad, del arte, de la música, que tiende a culpabilizar a la víctima. Yo siempre que hablo de esto, echo mano del mismo ejemplo, lo voy a hacer otra vez, que es La cárcel de Sing Sing, esta canción, ¿no? O sea, lo asumimos totalmente naturalizado. Él es el pobrecito, la mató, pero él es el pobrecito y ella es la mala, ella es la infame, y por culpa de ella él morirá, aunque él la haya matado a ella, ¿no? Y creo que ahí habría que hacer también un análisis sobre lo que han hecho los medios, por ejemplo, con un caso que estoy segura que a todas y a todos nos va a sonar, que es el caso de Karina del Pozo. Un caso de violencia que llega a ser noticia, porque somos noticia solamente cuando la muerte está de por medio. La violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia psicológica no son noticia, pero como murió ella fue noticia. Y empieza a configurar un poco el imaginario sobre el femicidio entre la población. Pero ¿cómo se configura ese imaginario de femicidio? Una muchacha de clase media alta, bonita, joven, que la gente empieza a enganchar con la idea de femicidio y se quedan totalmente de lado todos los otros casos. La niña encontrada asesinada e incinerada en Zambisa, la mujer con 5 meses de embarazo que fue asesinada en el Comité del Pueblo. Le quitamos rostro a todas estas otras mujeres que padecen la misma problemática porque los medios establecen un modelo que aparece
en sus páginas, que aparece en su pantalla, mientras que el resto de mujeres que no cumplen con ese modelo, aunque tengan las mismas historias, no están apareciendo. Si es que la publicidad nos dice que el cuerpo de una mujer es el equivalente a una brocha, con mango ergonómico y cerdas y todo, que no nos sorprenda que mañana en la calle alguien no pida permiso para tocar el cuerpo de una mujer porque es comparado con un objeto absolutamente cosificado y denigrado. Gracias. Muchísimas gracias a Ivette, y ahora vamos a dar paso a nuestro taller, que es el eje que nos convoca hoy. Es importante resaltar como que hay dos hechos aquí, ¿no? Un hecho desafortunado y uno muy afortunado. El desafortunado, como nos lo mostraron todas las intervenciones, es que sigue habiendo, y es muy fuerte, ¿no?, el problema, digamos, de tratar el género en los medios, ¿no? No sabemos cómo tratarlo, sigue siendo una práctica común los estereotipos, las generalizaciones, ¿no?, la reificación de la mujer y de diferentes temas de género en los medios. Pero tenemos un hecho afortunado, y es que efectivamente muchas instituciones están preocupadas, están trabajando. CIESPAL es una de ellas. Nosotros desarrollamos esta investigación con la firme convicción de que no hay únicamente que proveer datos, ¿no?, que ya hay muchos, y es necesario seguir sacando muchos más datos, mucha más información, mucha más investigación, pero también ejercer el objetivo que queremos cumplir hoy, que es un objetivo además pedagógico. El objetivo de que no solo socializamos los resultados, sino que nos vinculamos en un taller en el cual podamos debatir el tratamiento informativo de la justicia de género y podamos salir con algunas herramientas. Yo les agradezco a todas nuestras panelistas por sus intervenciones, han sido muy valiosas y creo que van a ser una herramienta fundamental para el trabajo que nos convoca el resto de esta mañana aquí. Y nuevamente, desde la dirección de CIESPAL les damos la bienvenida y agradecemos que ustedes estén interesados en seguir trabajando el tema de género. Muchas gracias a todas ustedes. Gracias entonces por su participación.